Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, Bienvenidos. En la tarde de hoy vamos a comenzar nuestra tarea y le vamos a pedir el favor a Rosalvita que nos regale la oración. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Sean bienvenidos nuestros espíritus superiores que siempre nos acompañan, todo ese equipo de trabajadores del mundo espiritual que vienen a auxiliarnos. Buenas tardes a los espíritus desencarnados que se acercan en busca de un alivio y un consuelo. Y le pedimos a cada uno de los presentes que nos unamos en un solo pensamiento, con pensamientos y sentimientos de gratitud hacia nuestro Padre Dios, dándole gracias infinitas por concedernos esa grata oportunidad de estar hoy aquí presentes, aquí en la Casa Espírita, y a nuestros hermanos que están en la plataforma. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por toda su misericordia que derramas sobre nosotros en cada momento, en cada instante de nuestras vidas. Gracias por enviarnos al Maestro Jesús como guía y como modelo, para que lo sigamos y así podamos encontrar el camino de la luz. Oramos, Señor, en esta tarde por nuestros hermanos que tanto encarnados como desencarnados, que en este momento necesitan un auxilio, necesitan un consuelo de nuestro Padre Dios, de nuestro Señor Jesús. Y le pedimos a nuestro Señor Jesús humildemente que nos dé su protección en la tarde de hoy a cada uno de nosotros para que podamos llevar a cabo esta tarea con buen provecho. Imploramos, Señor, ilumine a nuestro hermano Juan Camilo, quien nos va a dictar la conferencia, para que sea iluminado y su verbo sea fluido, para que podamos entender y comprender las enseñanzas que nos trae para el día de hoy. Que se haga siempre, Señor, en cada uno de nosotros su santa voluntad y que así sea. Muchas gracias. Bien, el tema que nos corresponde en la tarde de hoy es suicidio y eutanasia, decisión fatal, que está a cargo de nuestro compañero Juan Camilo Aguilera, que hace parte del Centro Espírita Senderos de la Esperanza. Y es un gran trabajador también del movimiento. Entonces, bienvenido, Juan Camilo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Entonces vamos a admitir, listo. Entonces, la charla que nos corresponde desarrollar el día de hoy se llama Suicidio y Eutanasia, Decisión Fatal. Muy buenas tardes. Yo siempre doy unas pautas cuando comienzo las conferencias. Lo primero es que todo lo que yo presento acá corresponde a la enseñanza que nos da la doctrina espírita. Nada de lo que está acá es una interpretación personal, pues los espíritus dicen que han dado esta información para el acceso de todas las personas, sin ningún tipo de distinción o exclusividad. Lo segundo es que en cada diapositiva ustedes van a ver el sustento doctrinario del cual hago uso. Entonces, si ustedes dicen esto no me acuerdo o no estoy de acuerdo o en dónde lo dice, ustedes van a ver en el fondo de las diapositivas la cita bibliográfica para que puedan hacer su respectiva consulta, ¿cierto? Y lo tercero, me voy a permitir y les voy a pedir de toda su tolerancia y paciencia porque junto con esta charla hay una experiencia personal. No suelo hacer experiencias personales en las charlas, pero cuando empecé a tocar estos temas relacionados con el suicidio, el aborto, la eutanasia, y especialmente con la eutanasia, hubo un testimonio a nivel familiar meses antes de la charla. Eh, y voy a ir compartiendo algunas partes durante la conferencia de lo que fue esa experiencia, porque hablar esto es muy bonito, ¿cierto? Hablarlo es muy lindo, todos tenemos la capacidad de comprenderlo, pero otra cosa es cuando llega la prueba en carne propia. No me pasó a mí, pero sí me pasó la vivencia a nivel en mi núcleo familiar. Entonces, dichas estas salvedades, ahí voy a ocultar este panel, perdón.
vamos a comenzar entonces con la conferencia. Entonces, lo primero que vamos a hablar como es suicidio y eutanasia son los datos que normalmente presentamos, ¿cierto? A nivel mundial, estadísticamente hablando, aproximadamente 800.000 personas se suicidan cada año. Pero abajo hay un datico que aquí les estoy resaltando que dice que por cada persona que se suicida, 20 más han intentado suicidarse. Si uno hace una matemática básica, nos está diciendo que en el mundo anualmente hay 16 millones de personas que están intentando suicidarse. 16 millones de personas. Eso es una cifra alarmante, compleja, ¿sí? Y cuando uno va a verlo, es muy difícil juzgar, porque la persona que lo hace legítimamente está sintiendo que es su mejor opción, ¿sí? Por eso, la doctrina espírita es una propuesta consoladora, que debe ser comprendida no solamente desde la inteligencia, sino también con el corazón, para que realmente ese conocimiento se convierta en fortaleza en los momentos difíciles, ¿sí? Ahora bien, en Colombia, vean lo que dice acá, en 2021 existe el mayor registro de suicidios en Colombia, 2.962 suicidios hubo en Colombia en 2021. Y vean una cifra alarmante que está al lado. Más o menos el 37% de los suicidios se presentan entre personas de 15 a 29 años, o sea, en nuestra juventud. ¿Sí? Duras cifras, ¿cierto? Son durísimas. Yo ahí voy, no voy a dar todo esto, esto se encuentra, aquí están las fuentes de la Organización Mundial de la Salud, del DANE, entonces esas cifras son públicas, pero quería como sensibilizar un poquito acerca de la problemática. Hay una charla que ustedes me dieron la oportunidad de hacer aquí el año pasado, que se llamaba el suicidio como una pandemia, porque el suicidio no identifica edades, sexos, clases sociales, creencias, ¿sí? Y por eso decimos es pandémico, afecta a todo el mundo. Ahora bien, entrando aquí un poquito en materia, vamos a ver algo relacionado con la eutanasia, porque uno a veces dice, la eutanasia es algo nuevo, es algo que se puso de moda. Y resulta que tristemente la humanidad ha dejado data de que la práctica del suicidio y la eutanasia han acompañado desde que el hombre tiene la capacidad de razonar. Juana de Ángelis, en esta obra que se llama Después de la tempestad, tiene un capítulo que se llama Eutanasia. Y allí traigo esta parte donde Juana nos dice, en la Grecia antigua, la hegemonía espartana, esa clase guerrera superior, incidió en el estatuto del empleo legal de la eutanasia eugenésica en relación a enfermos, mutilados, psicópatas que eran arrojados al éurotas, guiados por el superlativo egoísmo y prepotencia. Cuando nos habla de la eutanasia eugenésica, nos dice esa selección. Usted está enfermo, usted está lisiado, usted está limitado, ya no contribuye a esta raza guerrera, usted es una carga para nosotros. ¡Wow! ¿Sí? Y era legal para las leyes de los hombres de aquella época. ¿Sí? Era impuesto. Ahora bien, uno dice, uy, pero eran bárbaros. Entonces vámonos al presente. Y vamos a hablar aquí de nuestro país, porque lo que pasa en el mundo es muy triste, pero nuestro núcleo, donde está en este momento nuestra prueba, es aquí en Colombia, ¿sí? Y en este momento en Colombia, en 2021, bajo la resolución 0971, se estableció el procedimiento de recepción y trámite y reporte de las solicitudes de ¿qué? De eutanasia. ¿Mm? Y aparte de eso dice en el numeral 3.5 que hay un derecho fundamental para morir con dignidad, ¿cierto? Y nos dice que esta resolución da las facultades para que una persona pueda vivir con dignidad el final de su ciclo vital, permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar el fenómeno de la muerte. Cuando yo estaba leyendo y repasando esta charla, yo decía, quitemos esta primera parte. Olvídense que estoy hablando de leyes y vean que es bonito el párrafo, porque dice las personas tienen derecho a morir con dignidad, ¿sí o no? Estamos todos de acuerdo. Y la persona tiene derecho a decidir cómo quiere vivir su vida y cómo terminarla. Si le quitamos esta parte, ¿sí? Yo tengo el derecho de echarme la pena y por debajearme y pensar que no soy útil porque tengo una enfermedad o porque estoy viejito, está en el último momento de mi vida,
o puedo dignificar a través de una actitud loable la forma en que llevo mi vida. Pero las leyes se tergiversan y lo que se establece es que ahora en Colombia legalmente hacer procedimientos médicos para inducir activamente la muerte de forma anticipada a una persona con una enfermedad terminal, porque esa enfermedad terminal le genera sufrimiento. Entonces, si la persona hace una solicitud voluntaria o manifiesta de antemano, deja claramente que no quiere, en caso de que pierda alguna facultad, o decir antes de llegar a un punto crítico, por favor, colabórenme a quitarme la vida. Ahí es donde el tema empieza a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos acá? Nos encontramos acá algo importante, que es la perspectiva que nos trae la doctrina espírita. Porque, como lo vengo señalando, una son las leyes de los hombres, que son imperfectas y transitorias, cambiantes, dependiendo de la época y de nuestro desarrollo intelectual, moral, sociocultural. Pero las leyes divinas son ¿qué? Inmutables y perfectas como el mismo Dios, ¿cierto? Y aplican, son las mismas leyes en todo el universo. Porque recuerden que los espíritus, ¿dónde estamos? Somos los seres inteligentes de la creación que habitamos todo el universo. El que conocemos y el que no conocemos, ¿cierto? Entonces, esa es la perspectiva bajo la cual vamos a abarcar esto. El enfoque del acto suicida o el acto de la eutanasia desde el enfoque de la inmortalidad del alma, entre las leyes divinas. Entonces, aquí traemos un ejercicio que normalmente los que han visto mis charlas verán que casi siempre argumento lo siguiente. El espiritismo habla de creación, habla de un creador, pero también de una creación, ¿cierto? Dios es nuestro creador. ¿Y es que un ser, un señor de barbas que está en el cielo? No, es una inteligencia, ¿cierto? ¿Que es de qué característica? Suprema. Y que es la causa primera de todas las cosas. Pero eso, más que recitarlo, tiene una consecuencia. Y esa consecuencia es que tenemos que tenerlo presente cuando lleguen las pruebas y las vicisitudes de la vida. Porque a veces nos pasan cosas sencillas como que nos fuimos a la calle sin la billetera y uno voltea al cielo y dice, Dios mío, ¿por qué yo? Y renegamos de Dios hasta en cosas muy sencillas, ¿no? Asimismo, Dios en su creación deja unos seres inteligentes que somos los espíritus. Y los espíritus son, como nos dice la codificación, los espíritus, Dios los crea simples, ignorantes y desprovistos de toda ciencia. Pero a través de la pluralidad de existencias, porque son espíritus de carácter ¿qué? Inmortal, que es diferente a eterno, ¿no? Dios es eterno, nosotros somos inmortales como espíritus. Entonces nos da la oportunidad de la reencarnación para ir perfeccionándonos de lo que es capaz de ser perfectible la criatura, no nunca como Dios. Y la perfección desde el punto de vista espírita es lograr la cima de la inteligencia y de la moral. Y entendiendo la inteligencia no como el que sabe más matemáticas o más español o más idiomas, sino el que tiene la suma de muchas experiencias que ha podido interiorizar, aprender y no volver a equivocarse. Y en eso consiste el progreso. Pero nos distingue de las demás, del resto de la creación, porque nosotros tenemos algo único en todas las especies que se llama el libre albedrío. ¿Sí? Y tenemos un marco de referencia. Cuando somos creados, cuando nuestro perispíritu finalmente se individualiza y somos espíritus simples e ignorantes, en nuestra conciencia quedan grabadas las leyes morales, las leyes de Dios. Y nuestro libre albedrío determina cuál es nuestra construcción del porvenir. Cuando actúo acorde a las leyes divinas, progreso. Cuando actúo en contra de las leyes divinas, me retraso, me estanco. Nunca el espiritismo nos enseña que no existe el retroceso. Podemos estar estancados y muchas veces si somos tercos y necios ahí nos quedamos, pero nunca retrocedemos. Eso nos diferencia también de muchas culturas espiritualistas que sí consideran que un ser humano puede volverse en otra vida un animal, ¿cierto?
Y sabemos que los animales, que son creaciones maravillosas, son de todos modos creaciones que son inferiores a la raza humana, porque no tienen las mismas capacidades ni la misma constitución. ¿Hasta aquí vamos bien? Listo. Entonces, ¿cuál es el punto de partida de cualquier espírita? Allan Kardec, en el libro de los médiums, en su primera parte, capítulo 1, nociones preliminares, nos hace una pregunta porque él dice, ¿los espíritus existen? Y la respuesta es sí existen. Y por ello Kardec dice, así pues, los espíritas tomamos como punto de partida la existencia, la supervivencia y la individualidad del alma. Y es el espiritismo la demostración patente de este axioma. ¿Sí? Por eso, todo lo que nosotros estamos haciendo hoy, viviendo hoy, es consecuencia de nuestras decisiones del ayer. Pero, asimismo, nuestro porvenir, nuestro futuro lo estamos construyendo ¿cuándo? Hoy, en este momento. En este momento hay muchas personas que se están alistando para ir a tomar, para ir a salir, para ir a entregarse a la sensación de los sentidos, ¿cierto? Y otros decidimos arreglarnos, ponernos atentos y venir a instruirnos para aprender un poco más, comprender un poco más, buscar respuestas, ¿cierto? Entonces, hay ahí la diferencia. Uno es malo y el otro es mejor. ¿No? Lo que he aprendido es que cada quien está en momentos diferentes de su encarnación, de su progreso, pero todos vamos hacia el mismo camino. ¿Listo? Por eso el espiritismo tanto nos señala el no juzgar, que es muy difícil, ese también es un reto. Y aquí quiero comenzar esta primera la historia dándoles un pequeño contexto. Hace unos 2 años, sonó mi celular a las 3 de la mañana un viernes a la madrugada, un viernes 3 de la mañana, una llamada que uno nunca quiere que a esas horas suene el celular. Cuando contesto, hay un familiar en la línea y me dice, este ser amado tuvo un colapso físico, está a punto de entrar a una cirugía y los médicos dicen que él no va a sobrevivir. Si puede, ya mismo véngase para acá a ver si se logra despedir. Así. No había una preexistencia, no había, sí, habían molestias físicas, habían cosas, pero no había algo que nos pudiera delatar una enfermedad crónica compleja. Era un fallo multisistémico por una afección que invadió todos sus intestinos y que estaba colapsando todo su organismo. ¿Mm? Ahí mismo lo que yo tuve miedo fue porque esta persona, este ser querido del que les estoy hablando, siempre, siempre desde que yo soy niño, manifestaba que si en algún momento llegaba a una situación que lo pudiera comprometer, dejar en un estado vegetativo, que pudiera alterar su salud, él sí prefería que la decisión siempre fuera que lo desconectaran si él no pudiera tomar la decisión. Y eso fue lo primero que yo pensé. Pero yo decía, bueno, parece que el tema ni siquiera tener la oportunidad de tomar decisiones porque es algo muy inminente, ¿sí? Y bajo ese contexto, así comenzó esa prueba para esta persona y también para nosotros como familia, porque es la incertidumbre, es repentino, es difícil, ¿cierto? Entonces, este es el primer acercamiento. ¿Quieren saber más de la historia? Entonces el reto es que el que se quede dormido no se va a saber la historia, se tiene que quedar despiertos para poder salir porque la voy a contar de a pedacitos. Entonces ahí les dejo esa parte y con eso seguimos avanzando. Y entonces entramos a esta parte para poder identificar ya desde de raíz, ¿sí? Poder tener una respuesta y no darle vueltas al tema. ¿El suicidio es lo mismo que una eutanasia? ¿Es lo mismo o no? Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver doctrinalmente qué nos enseñan, ¿cierto? Entonces, aquí hay una pregunta en el libro de los Espíritus. El libro de los Espíritus, se recuerden que tiene 4 grandes partes, 4 grandes verdades. El cuarto libro del libro de los Espíritus es una verdad que se llama Esperanzas y Consuelos. En Esperanzas y Consuelos tiene 2 capítulos. Su primer capítulo se llama Penas y Goces Terrenales. Y el último capítulo de este gran libro se llama Hastío de la Vida, Suicidio. Ahí en la pregunta 944, Kardec hace una pregunta directa que dice lo siguiente, dice, ¿el hombre tiene derecho a disponer de su propia vida? Y los espíritus responden de manera categórica, no. Y agregan,
Solo Dios tiene ese derecho. El suicidio voluntario es una transgresión de esa ley, ¿sí? Porque lo que mucha gente dice, o cuando desconoce a Dios o no conoce a Dios, es yo soy dueño de mi vida y con mi vida hago lo que quiero. Tienes libre albedrío, pero tu vida no te pertenece. Es lo que nos enseña el espiritismo. Y esa es la gran diferencia. Por eso es importante conocerlo, porque los que estamos aquí somos concordantes en ese precepto. Pero si salimos aquí a la puerta e incluso investigamos dentro de nuestra familia, la gran mayoría no lo cree, no lo acepta. Y es muy difícil entrar ahí, ¿no? Son los testimonios, las épocas, los momentos los que nos ayudan a realmente cambiar. No es lo que nosotros queramos imponer. Entonces, asimismo, Allan Kardec en esta obra, vean que yo voy navegando por la codificación, ya hemos hablado de 4 libros de la codificación. En el cuarto libro, que se llama ¿cómo? El encielo y el infierno, ahora sí, o la justicia divina, según el espiritismo. Allan Kardec en su capítulo 5 habla de los suicidas y hace una observación. Dice lo siguiente Kardec, dice, el suicidio no solamente consiste, por ahí alguien me estaba preguntando hace un rato, ojo, el suicidio no solamente consiste en el acto voluntario que produce la muerte instantánea, es decir, el suicidio no solamente dispararse, tirarse a un precipicio, tomar un veneno, nos dice, sino también en todo lo que se haga conscientemente para precipitar la extinción de las fuerzas vitales. ¿Sí? Si yo soy diabético y me suspenden una serie de alimentos y tengo que controlar el consumo de azúcar, y me voy todos los días a comerme un helado, una torta, jugos con azúcar, ¿qué estoy haciendo? Estoy contribuyendo a la extensión de mis fuerzas vitales. Y eso, desde el punto de las leyes divinas, son actos que atentan contra la vida. Y como mi vida no me pertenece, es considerado un suicidio ante las leyes divinas. A veces consciente, a veces inconsciente, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Vean cómo vamos contextualizando. Y Kardec, en este mismo capítulo del hastío de la vida suicidio, Kardec hizo varias preguntas y varios enfoques distintos a los espíritus, a ver por dónde podía haber una excepción para la situación suicida. Entonces Kardec pregunta, oiga, ¿será que si yo me aburro de la vida, si quiero escapar de las miserias y las decepciones, si quiero buscar una vida mejor porque esta me ha ido muy mal, o porque abuso de las pasiones, o porque estoy desesperado por un amor, por la pérdida de un ser querido, porque quiero escapar de la venganza de alguien y antes de que me haga daño yo me suicido, para evitarle dolores a mi familia porque tuve equivocaciones, o porque quiero morir dignamente y quiero una muerte voluntaria? ¿Será, señores del mundo espiritual, señores guías de la humanidad, que hay una justificación para el suicidio? Y en todas los espíritus respondieron no. Y en todas las respuestas los espíritus son concordantes en decir que el hombre que se suicida le falta valor y que está dando la espalda a las leyes divinas cada vez que comete el suicidio. Al que le guste y quiera investigar, vean, ahí están las preguntas. Desde la 9:45 hasta la 9:57 pueden ver todas las preguntas que Kardec abarca y profundiza. Dicho esto, vamos a entrar en unas preguntas relacionadas con la eutanasia, aunque nunca se habla en el libro de la eutanasia, sino de la muerte voluntaria, dice Kardec, porque en esa época esa terminología todavía no estaba explícita así. Dice Kardec en la pregunta 953, cuando una persona ve que le aguarda una muerte, ¿qué? Inevitable, y aparte de eso, terrible. Ojo, vea que él la pone dura, y dice, es culpable esa persona de abreviar unos instantes, vea que no dice unos días, unos instantes, sus padecimientos mediante una muerte voluntaria. Pregunta Kardec. Vean que es una pregunta que tiene mucha misericordia, ¿no? Él está hablándolo desde el enfoque de una persona que está sufriendo. Y los espíritus le dicen, siempre se es culpable de no aguardar el término que Dios ha fijado. Y dicen además, por otra parte, ¿usted está seguro que ese término ha llegado a pesar de las apariencias? ¿No se podría recibir un auxilio inesperado en el último momento? Y realmente no lo sabemos. ¿Sí? Ahora, si hablamos con un médico endurecido, el médico siempre nos da el dictamen. En el 99% de los casos no se salva a nadie. ¿Sí? Y el ticket les cuenta una parte de la historia, pero tienen que seguir atentos, el compromiso.
O Kardec pregunta entonces en la 953A, o sea, él no queda satisfecho con esa respuesta y repregunta. Se entiende que en circunstancias ordinarias el suicidio sea reprensible, ¿sí? Esa parte, quitarse la vida es reprensible. Pero supongamos que hay un caso en que la muerte es inevitable y la vida solo se abrevia unos instantes, o sea, él vuelve y dice solo segunditos. Vean que Kardec es muy incisivo y los espíritus le dicen, siempre es falta de resignación y sumisión a la voluntad del Creador. Cuando uno se va al Evangelio según el Espiritismo, que habla de la moral que presenta el Espiritismo, que no es otra que las enseñanzas del Maestro Jesús, hay un capítulo que se llama Obediencia y Resignación. Y en ese capítulo nos dicen que la obediencia es el consentimiento de la razón y la resignación el consentimiento del corazón. Entonces, cuando uno empieza a leer esto y a concatenar las ideas con la parte moral, con la parte científica, con la parte filosófica, ve uno que el espiritismo abarca la misma temática desde todas las aristas, para que nosotros no tengamos dudas, porque vean que Kardec está buscando una grieta y nunca, la respuesta es nunca, nunca hay justificación para quitarnos la vida o abreviar nuestro espacio de vida en la tierra, así sea un segundo. No hay justificación. ¿Sí? Entonces, aquí llegamos a que realmente lo que nosotros tenemos que hacer es el buen uso de la razón. Pero hay un problema, queridas hermanas y hermanos, y es que nuestra razón no siempre es una guía infalible al momento de tomar decisiones. Los espíritus en la pregunta 75A del libro de los espíritus, que es la última pregunta de la primera parte que se llama las causas primeras, nos hablan y nos dicen que nuestra razón está corrompida por la mala educación, por el orgullo y por el egoísmo. La mala educación moral, por el orgullo propio y por el egoísmo, porque sabemos que el egoísmo es la causa raíz de todos los vicios. ¿Sí? Más adelante, en las leyes morales, se hablan de los vicios y nos dicen eso, nos enseñan eso, ¿cierto? Entonces aquí lo que pasa es que normalmente desde nuestro contexto, nosotros muchas veces pensamos que obramos bien, pero realmente no conocemos, no estamos alineados a las leyes divinas y muchas veces no las comprendemos y resulta que obramos mal. Pero para el espírita que está estudiando esto, cuando hay conocimiento hay mayor responsabilidad. Por eso a nosotros nos corresponde hablar con propiedad. Y cuando nos hablan acerca del suicidio, claramente, no de manera por las ramas, sino claramente es decir, no aprobamos el suicidio. ¿Usted qué haría si ve a su mamá, a su papá? Hasta el final apoyo. Claro, es que usted no lo ha vivido, no sé qué, ya lo he vivido. Pero hay que apoyarlo, hay que tener convicción en esos momentos, ¿cierto? Entonces, siguiendo a esto, nos agregan que el egoísmo se basa en el sentimiento de ¿qué? Del interés personal. O sea, el egoísmo es primero yo, segundo yo, tercero yo. Y si hay un cuarto, para mí también. ¿Cierto? Entonces, ojo con eso, no es una guía infalible. Por eso, el espiritismo nos trae en su conclusión número 6 del libro de los espíritus un axioma maravilloso, que nos dice que la fuerza del espiritismo reside en ¿dónde? En su filosofía, en el llamamiento que hace ¿qué? A la razón y al buen sentido. Cuando ustedes tengan un momento de prueba en su vida y no sepan qué hacer, tienen la doctrina en sus manos. Y como lo dije al principio de la charla, la doctrina está para todas las personas. Y lo que está en mi libro subrayado es lo mismo que está en el libro de los espíritus de ustedes, o en el Evangelio, o en el libro de los medios, ¿sí? O en el cielo y el infierno, o en la Génesis. En todos está lo mismo. Tenemos es que, ¿qué? Bajar el conocimiento y empezar a vivir, a sentirlo y a vivirlo. Entonces, llegamos a este punto que es el sufrir bien y el sufrir mal, porque todos en nuestra vida tenemos momentos de testimonio, ¿sí? Hay alguien que está, yo sé que tú puedes, resiste el sueño, resístelo. Hay alguien por ahí que yo lo veo ya, está en trance anímico. Yo sé, ahorita sigo con la historia. Entonces, para hablar del sufrir bien y sufrir mal, ¿el espiritismo habla de eso? Pues sí,
en el Evangelio según el Espiritismo, vean lo que dice acá, vida espírita, elección de las pruebas. Y nos dicen lo siguiente, somos nosotros mismos los que en el mundo espiritual escogimos la clase de pruebas que vamos a sufrir cuando reencarnamos. Claramente, nosotros no escogemos una prueba como que hay que me metió en un billete falso. Ese tipo de cosas no se hacen. Pero pruebas de vida, enfermedades crónicas, padecimientos duros, situaciones muy complejas que marcan nuestra vida, sí lo hemos vivido, sí lo hemos programado. Y en eso consiste nuestro libre albedrío. Pero nos pasa lo mismo que cuando hacemos una programación. Oiga, ahora que reciba la prima, pago estas deudas, me compro esto, cierro la tarjeta, hago esto y recibo la prima y queda más endeudado y no compró nada de lo que hacía. ¿Cierto? Lo mismo pasa con las programaciones. Muchas veces nosotros hacemos todo con la mejor intención, pero cuando estamos metidos en el cuento, ahí nos falta todavía. Pero eso no es malo, eso hace parte de nuestro perfeccionamiento. Pero ser conscientes sí nos ayuda para tratar de esforzarnos un poquito más. Entonces, si nosotros mismos escogemos nuestras pruebas por el uso de nuestro libre albedrío, ¿es justo o coherente reprocharle a Dios? Y la respuesta es no. O reprocharle a la familia, o al vecino, o al doctor, o a los hijos, o a la pareja. No es justo, ¿cierto? Y entonces, aquí hay este evangelio hermoso que nos habla del sufrir bien y el sufrir mal en bienaventurados los afligidos, un extracto, una enseñanza del Maestro Jesús. Y el Maestro Jesús decía, bienaventurados los afligidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y de esta manera el Maestro Jesús no se refería en modo general a las personas que sufren, porque todos los que estamos en la tierra sufrimos. Les aseguro que hasta Cristiano Ronaldo, ¿cómo llama la esposa de Cristiano Ronaldo? ¿Cómo es que llama? Georgina, que la muestran, que son lujos, yates, moda, cosas así. Ellos también experimentan sufrimientos. Todos. Señor, él murió, uno de sus hijos murió, correcto. Entonces ahí nos damos cuenta precisamente que no la plata es la que nos da la felicidad, ¿no? Entonces nos dicen adelante, sí, continuando, perdón. Desgraciadamente, pocos son las personas que saben sufrir bien y pocos son los que comprenden que las pruebas que se soportan bien son las que conducen al reino de Dios. ¿Y cuáles son las pruebas que se conducen bien? Nos dice el espiritismo, los espíritus nos dicen que la carga de cada prueba que nosotros vivimos es proporcional a nuestras propias fuerzas. Entonces hay un adagio popular que dice, ¿no? Dios no nos da nada que nosotros no seamos capaces de soportar. Y nos dice que si sabemos soportar con obediencia y con resignación, la recompensa será proporcional ¿a qué? A la resignación y al valor ante esas pruebas, ¿cierto? Y nos dice que tanto más haya la persona tener una experiencia penosa y haya sabido llevarla, así mismo será la recompensa merecida. Y ustedes ven que hay personas con enfermedades terminales en dos extremos. El que se entera y decide aplicarse la eutanasia porque quiere morir dignamente, ¿cierto? Y no quiere verse mal porque supuestamente verse demacrado es perder la dignidad desde el punto de vista de estas personas, a personas que incluso en los momentos más duros de la prueba física sonríen y son los que consuelan a la familia, siendo la persona la que va a desencarnar, ¿cierto? Ve uno de los dos perfiles. Uno sufre bien y el otro sufre mal, ¿cierto? Por eso el Maestro Jesús decía, bienaventurados los que tienen la ocasión de poner a prueba su fe, su firmeza, su perseverancia y su sumisión a la voluntad de Dios, porque obtendrán como centuplicada la alegría que les falta en la tierra. Y a continuación del trabajo vendrá el descanso. Dice Juana de Ángelis que cuando la prueba llega, cuando mayor es el sufrimiento, es cuando Dios está más convencido de que eres capaz de superarlo. Y ese es el examen final para desligarse de esa expiación, de ese sufrimiento. Bueno, entonces regresamos aquí a la historia. Ahí ya se despertaron, ahí varios abrieron los ojos. Entonces, en 2 días a esta persona que les digo le habían hecho 4 operaciones y una de las operaciones había sido una operación de más de 8 horas en la cual tuvieron que retirarle al 100%
todo su intestino grueso. La persona ya está naturalmente en cuidados intensivos, conectado a todas las máquinas que se puedan conectar a una persona, diálisis, asistencia respiratoria, intubación, transfusiones de sangre, ya tenía infecciones, tenía una cosa son las infecciones y lo otro son las bacterias, ya tenía 2 bacterias que están afrontando su organismo, muy compleja la situación, todo de manera muy rápida, y me senté con 4 familiares y se me sentaron al frente así, me hicieron, cuando me di cuenta me tenían encerrado y me dicen, la decisión de él siempre ha sido que si esto se sigue complicando, vamos a dejar que se vaya. Y queremos decírselo porque nosotros sabemos que usted no quiere que eso pase. Entonces me fueron a confrontar para decirme, somos mayoría. Y ahí yo me acordé que era espírita. Entonces yo les dije, y me acordé que hay un libre albedrío. Y estas personas estaban eh, tratando de hacer la voluntad del que está experimentando esto. Entonces yo les dije, si ustedes creen que le están haciendo un bien, adelante, pero yo les garantizo que él y ustedes se están comprometiendo hasta Dios. Yo no me voy a oponer a nada, pero sí les quiero dejar ese mensaje. Y no hubo confrontación, no hubo nada, seguimos juntos. Claro, el corazón me dolía, pero yo ya estaba preparado para cualquier decisión de estas. Ese mismo día tenía que entrar a una cirugía y lo desconectaron de todas las asistencias, porque nos dijeron no va a soportar la cirugía. Entren a cuidados intensivos, nos fuimos a limpiar, no se limpien, no es necesario, ya abrácenlo, despídanse de él. Entonces yo decía, pero ¿por qué lo van a operar si no hay nada que hacer? Porque el médico dice que hay que intentar hasta el final. Pero el médico dijo hay que intentarlo, porque yo no entendía, ya nos dejaron romper todos los protocolos de higiene, él tenía bacterias internas y nos dejan abrazarlo, cogerlo, hablarle, pero el médico decía, mientras haya una esperanza, vamos. Una cosa interesante y muy fuerte, ¿no? Eh, Después de esa cirugía, en 8 días, fueron 15 cirugías en total, y una era una complicación de otra cosa. Más adelante supimos que en la cirugía principal 24 veces perdió los signos vitales, o sea, 24 veces se podría decir que había muerte clínica y lo recuperaban y lo recuperaban y lo recuperaban. ¿Mm? Todo esto en un proceso, todo este proceso duró más o menos un mes, pero les sigo contando ahora para poder seguir en la charla. Entonces, aquí el tema era que llegó un momento donde un familiar se me acerca y me dice, la pareja de mi familiar me dice, ¿hasta cuándo tendré que soportar este sufrimiento? Claro, estaba sufriendo mucho. Y yo esos días había estado muy afligido, muy callado, muy aislado, porque yo no entendía bien y me dolía más que aunque tenía todo este conocimiento, no era capaz de tener una actitud positiva. Y cuando ella me dijo esto, nuevamente me acordé que era espírita. Sí, me acordé y le dije, ¿de quién es la prueba? ¿Quién lo está viviendo en carne propia? Es él. Y Dios ha permitido que él viva esta prueba tan dolorosa. Y le dije, si no, ¿tú crees en Dios? Me dijo, sí. ¿Y tú crees que Dios es perfecto? Le dije, sí. ¿Y tú crees que Dios te está equivocando con él? Y se quedó callado. Yo le dije, no, yo ya tengo certeza que Dios no se está equivocando. Y si Dios le está dando la oportunidad de luchar, nosotros, que solamente estamos acompañando, tenemos que estar con él. Nuestro sufrimiento no es nada en comparación a lo que él está viviendo. Entonces sigamos juntos. Y me acordé porque me acordé de esta parte, de esta extracción, de esta respuesta que nos habla de las justicias de las aflicciones, que sale en el Evangelio según el Espiritismo, que nos dice lo siguiente: siempre que se admita la existencia de Dios, no es posible concebirlo sin la infinitud de sus perfecciones. Dios debe ser todo poder, todo justicia, todo bondad, pues sin eso no sería Dios. Si Dios es soberanamente justo y bueno, no puede obrar ni por capricho ni con parcialidad. De esta forma, las vicisitudes de la vida tienen que una causa. Y puesto que Dios es justo, la causa es justa. Yo me acordé de esto. Y desde que me acordé de que sí era espírita y que sí había aprendido algo acá, empecé a sentir algo de paz en el corazón. Y dejé de sufrir
por verlo, porque este ser querido es una persona más grande que yo, una persona muy vigorosa, muy animada, y estaba totalmente disminuido. Uno veía cómo sus fuerzas vitales se están extinguiendo, se encogió, en 8 días parecía una persona 10, 15 años mayor, y uno decía, está saliendo a chorro sus fuerzas vitales. Y yo dije, voy a dejar de pedir por eso, sino voy a pedir para que pase lo mejor para su espíritu, porque me acordé que somos espíritus inmortales. Decía, Dios mío, ayúdalo para que en este momento su espíritu esté recibiendo las lecciones que necesita, sea cual sea el desenlace. Y desde ese momento empecé a sentir paz, ¿cierto? Y también tratar de transmitir un poco de esa paz. Claro, tenía angustia, no les voy a decir que estaba en estado de éxtasis, eso no, pero trataba de transmitir esa tranquilidad a los demás y les decía, Dios es bueno y va a suceder lo que mejor sea para él, no lo que nosotros queramos, aunque todos queremos que se quede. Solo otro familiar que es muy gracioso y lo decía molestando, decía, no, 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 yo ya me compré mi vestido, tengo que usarlo, decía. Nosotros tenemos un humor negro en mi familia. Pero bueno, entonces llegamos a este punto de la charla que es, ¿quién entonces puede atribuirse el derecho de interrumpir la santificadora existencia preciosa? ¿Quién tiene esa oportunidad? ¿Quién? Juana de Ángelis, nuevamente en la obra, perdón, ay, ¿qué pasa acá? Después de la tempestad, nuevamente en el capítulo de eutanasia, Juana nos dice lo siguiente, nos dice que nadie puede interrumpir la existencia de nadie. Ni me debo suicidar, ni tengo el derecho de interrumpirle. Porque Juana agrega, y estas son palabras duras y directas, dice, aquellos que desean que la persona desencarne casi siempre actúan por egoísmo. Y ella habla directamente del familiar que está diciendo, ojalá Dios se acuerde de él, yo lo ayudo a desconectarse, yo tomo la decisión. ¿Sí? Dice, estas personas actúan por egoísmo, porque el egoísmo se basa en ¿qué? ¿Qué estudiamos hace un rato? El egoísmo se basa en el sentimiento del interés personal. Vean cómo Juana es tan concordante con lo que dice la doctrina. Por eso decimos que Juana es un espíritu del consolador. Y dice Juana, estas personas que actúan por egoísmo, quieren liberarse del compromiso y la responsabilidad, ¿cierto? Porque ahí realmente la tarea es ayudarlos, sustentarlos y amarlos más. Vean que ya no dice amarlos, sino amarlos más. En el momento de testimonio es cuando más hay que estar con la persona y decirle, si se te cae el cabello, si te quedas paralizado, si pierdes un órgano, si te quedas deformado físicamente, tu espíritu no está experimentando eso. Y yo te seguiré amando, porque no me enamoré de tu cuerpo, me enamoré de tu esencia, de tu alma. Y te amo por lo que eres, no por cómo te ves. Y eso da valentía, da valor, da sustento. ¿Cierto? Asimismo, Juana dice, las personas que se visten y que han dado la oportunidad de desconectar son personas que actúan con una falsa piedad. Y dice que hay que tener en cuenta y procurar que se dé la terapéutica divina. Y muchas veces la enfermedad es esa terapéutica divina. Y nos dice, Dios, la divinidad, se sirve del presidio orgánico de nuestro cuerpo para justiciar a los infractores de variadas matices que pasaron por la tierra impunes. Entonces, hay personas que dicen, este criminal, no es necesario que otro llegue a matarlo. Ah, se hizo justicia. No. Muchas veces la persona, el criminal desencarna tranquilo, pero en siguientes vidas experimenta a través de enfermedades las consecuencias que dejó marcadas en su perispíritu. Que recuerden que una de las propiedades del perispíritu es ser una grabadora. Y esas mismas deudas quedan grabadas allí y luego se reflejan en su organismo, ¿cierto? Y dice Juana, cada minuto en cualquier vida es precioso para el espíritu en rescate divino, cada minuto, concordante con lo que vimos en la pregunta 953 y 953A. Y dice, ¿cuántas resoluciones nobles, decisiones felices o actitudes desdichadas ocurren en un relámpago de manera imprevista? ¿Cierto? Nos dice, no podemos. No, ya desconecten, es que ya eso demora un ratico. Pues si se demora un ratico, déjelo que llegue hasta allá. Vuelvo y lo digo, es muy fácil hablarlo acá.
Vivirlo es otro tema. Pero entender esto es vital si nos toca un momento de decisión de este tipo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y es un mensaje para todas las personas, pero especialmente para los espíritus. Actuar bien en todas las circunstancias. ¿Y el espiritismo habla de lo que está bien y lo que está mal? Les pregunto yo. Sí, en el libro Los Espíritus, en el tercer capítulo que se llama Las leyes morales, que es una verdad, nos hablan del bien y del mal. Y concretamente en la pregunta 629, los espíritus dicen algo hermoso. Nos dicen que la moral es la regla para conducirse bien. Es decir, para distinguir el bien del mal. Siempre obro bien cuando obro en favor de las leyes divinas. Y siempre obro mal cuando me aparto de las leyes divinas. De esta forma, el ser bueno, el conducirse bien en lo que es el verdadero sentido de la moral, se basa en la observancia de la ley de Dios. ¿Y dónde está la ley de Dios? En nuestra conciencia. ¿Cierto? Ahí está. Listo. Entonces, Emmanuel, en total concordancia con lo que hemos hablado, hay un libro maravilloso que se llama La religión de los espíritus. Y tiene un capítulo que se llama Sufrimiento y Eutanasia. Y extraigo esta lectura, esto que nos dice Manuel. Cuando te encuentres delante de alguien a quien la muerte perece envolver en un nimbo de sombra, recuerda que la vida prosigue más allá de la gran renovación. La muerte es un proceso idéntico al nacimiento, no es más ni menos. Y dice Manuel, en tus propias enfermedades, a la que el diagnóstico terrestre cataloga como indefinidas, fulguran lecciones. De modo que es preciso esperar hasta qué, hasta que finalice, a fin de que el hombre no desaproveche su esencia divina. Dice Manuel, eso sucede porque el cuerpo carnal, aun el más mutilado o deforme, constituye en todas las circunstancias el sublime instrumento donde el alma es ¿qué? Invitada a encender la llama de la evolución. ¿Mm? Tengamos cuidado con nuestros niveles de vanidad, porque también los excesos, hay problemas. Hay personas porque ya no se ven bellas que toman la decisión de suicidarse o se entregan a los vicios o toman en un momento la decisión de una eutanasia porque ya no se ven o no se sienten como quisieran estar. ¿Cierto? Por eso Manuel dice algo maravilloso, que dice, nuestros cuerpos realmente son santuarios, pero nuestros cuerpos también son bendiciones. Incluso si tienes enfermedades, problemas, deformidades, limitaciones. Nos dice asimismo que nuestros cuerpos también son ambulancias y la enfermedad que hoy te aqueja es un recuerdo de lo que hiciste ayer para que no vuelvas a recaer. Y que asimismo en nuestros cuerpos están reflejadas nuestras expiaciones. ¿Mm? Bonita lección que nos deja Manuel, ¿cierto? Entonces, llegamos ya, estamos finalizando y nos dicen que hay un momento entonces donde todo esto que estamos aprendiendo de manera filosófica, científica, moral, se convierte en un testimonio. ¿Sí? Y entonces cuando llegue el momento de nuestro testimonio, los espíritus nos hacen una pregunta maravillosa. Kardec y los espíritus nos dan una aclaración. La pregunta es donde nos hablan del mundo normal primitivo. En la pregunta 85, Kardec pregunta, ¿cuál de los dos mundos es el principal? ¿El mundo espírita o aquí el planeta Tierra, el mundo corporal? ¿Cuál es el principal? El espíritu. ¿Pero a cuál le damos más valor? Al de acá. Y nos dicen, el mundo espírita que preexiste y sobrevive a todo. Aquí mañana cae un meteorito o el calentamiento global nos extingue como se extinguieron los dinosaurios. Eso fue así. Pero el mundo espírita, ahí está y nos está esperando a todos. Luego, todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones, todos nuestros esfuerzos tienen que estar enfocados en nuestro crecimiento como espíritu. Pero aquí nos enfocamos en tener mejor casa, mejor carro, pero eso no está mal. Querer progresar no está mal. El problema está en que nos olvidemos de nuestras responsabilidades espirituales por solo satisfacer las necesidades materiales. Ahí está el problema.
¿sí? No nos confundamos porque pueden decir, ya dijeron que ya no es bueno tener carro. Sí, sí es bueno tener carro. Y ojalá el año. Pero que eso no nos comprometa, porque hay gente que vende su alma, ¿sí? Y se compromete con tal de tener una relativa tranquilidad económica y sacrifica todos sus valores morales. Entonces, nuevamente, nos hablan acá en el Evangelio según el Espiritismo del ser perfectos, del hombre de bien. Y nos dicen que todas las vicisitudes de la vida, todos los dolores y desengaños son pruebas o expiaciones, pero las debemos aceptar como sin quejarnos, si comprendemos lo que estamos estudiando y a lo que hemos dedicado, porque la doctrina espírita no solamente es una doctrina, perdón por la redundancia, sino es que un plan de vida. Es un plan de vida y tenemos que renunciar a lo que ya logramos identificar que no nos hace bien. ¿Sí? Tenemos que renunciar a eso, si realmente la vamos comprendiendo, e ir empezando a aceptar esas pruebas que vienen. Y por ello, también tenemos que tener en cuenta que si obramos de la otra forma, hay unas consecuencias. Kardec lo preguntaba. Y los espíritus decían, hay una expiación que es proporcional a la gravedad de la falta, según las circunstancias, como siempre. Por ello, Emmanuel en el libro El Espíritu de la Verdad nos hace renacer y volver a morir, haciendo referencia a esa famosa frase del maestro Kardec, ¿no? Que está allí en la tumba del maestro Kardec, ¿cierto? Dice acá lo siguiente: tolera con paciencia las inevitables pero breves pruebas del presente, que después experimentarás el júbilo. Aprovechemos la bendición del dolor para amortizar las deudas seculares y perseveremos ¿en qué? En el bien. Las puertas de la reencarnación solamente se abren mediante la contraseña del mérito obtenido en las edificaciones incesantes de la caridad. Entonces, voy a contarles el final de la historia. Ya digamos que llegamos, estábamos en este punto, ya digamos que aparecieron unas bacterias que ya no sabían, habían fiebres altas, ya todo indicaba que era cuestión de horas la desencarnación, pero las mismas personas que en algún momento me dijeron vamos a tomar la decisión, fueron las que después me dijeron tenemos que estar con él para que siga luchando. Nadie, yo solo dije eso, pero la misma lección que era cada vez más dura y cada día era más dura y cada noticia era más desalentadora, yo hasta alcancé a preguntar qué más le hace falta expiar. ¿Qué más? Yo decía, ¿cuál será el compromiso? Porque cada día era más penosa la información que llegaba en cada reporte. Un jueves, recuerdo bien, salí de los cuidados intensivos y yo dije, ya, es esperar. Y el otro día me llaman y me dicen que los riñones empezaron a funcionar, que las pruebas de creatinina indicaban que ya no era necesario las diálisis. Al otro día empezó a moverse, recobró el conocimiento y al tercer día estaba en una habitación, hecho un esqueleto viviente. Todavía por toda la medicación, por todo lo que le había pasado, les comento pues que fueron tantas cirugías y su intestino obviamente estaba muy desgastado, pero a él lo que más le gusta es el fútbol. Yo le puse fútbol y yo le hablaba, él dormía, cerraba, estaba totalmente ido. Y pasó algo especial, ese día estuve todo el día con él. Yo soy malísimo para las clínicas, yo me vuelvo tieso, yo no hablo, yo no sé qué hacer, me tuve que quedar porque todos los demás se tuvieron que ir y yo me tuve que quedar solo con él, yo no sabía ni qué hacer, entonces llamaba a las enfermeras, todo lo que tuviera que hacer, yo no sabía qué hacer, yo estaba quieto y al final me despedí de él hablaba, se iba, pero no era muy coherente. Esa misma noche veo que me hacen una llamada y ahora sí les digo, esa persona era mi papá. Y cuando veo que al celular por video está mi papá y él, como duró tanto tiempo intubado, él no podía hablar porque pues estaba muy maltratado. Pero sorpresa cuando le pudimos entender, porque él me dice, Juan Camilo, usted que habla de esas cosas del espíritu, me dice, dígale a la gente que Dios es bueno, él no es creyente y que lo más importante es la familia. Hágaselo saber a la gente, porque lo que me sustentó fue el amor de mi familia. Les digo, llevaba horas de recobrar el sentido.
Obviamente hoy le digo, por eso me dijo, no, yo no dije eso nunca. Me dice, ya, me dice, oye, no sé, eso era la droga. Pero fueron las primeras palabras lúcidas que dijo después de que empezó a recobrar el sentido. Y más adelante, unos meses después, me comentó que él pensaba que era un sueño hasta que quedó en cuenta que era real, que cuando él estuvo en la cirugía más vital, él vio que se estaba desprendiendo su cuerpo y que él vio que muchos espíritus, mi papá es del Paraguay, que muchos espíritus que se acercaron hablaban en guaraní, que es la lengua oriunda del Paraguay, le hablaban y le decían que cerrara los ojos y que disfrutara el momento porque ellos no lo iban a dejar irse todavía, que todavía no era su momento. Y él dice que eran unos espíritus alrededor, que él sentía mucho viento y que ese viento era como el que lo estaba elevando, que le dijeron, tranquilo, nosotros no lo dejamos, disfruta el momento que usted sigue. Y él dice, 3 meses después, que un día se levantó y dijo, no, eso no fue un sueño, sí lo viví. Y fue muy marcado porque, lo que les digo, él es totalmente cerrado a esta parte, pero digamos que aquí se vieron muchas cosas de testimonio. Digamos, corrobora uno, primera persona, todo esto que nos dice. Si nos hubiéramos ido al dictamen médico, si no hubiera habido un médico que decía hay que luchar hasta el último instante, si, si él hubiera sido testarudo, nada de esto se hubiera dado. Entonces, después de esto, en mi familia y con conocidos han habido muchos testimonios muy críticos y siempre cuando llegamos a ese punto, eh, yo siempre les digo, mi papá, las experiencias decían, tengo un amigo espírita que me dijo, como médico le digo, en el 98% de los casos no se regresa de un punto de estos. Como espírita le digo, confiemos en Dios. Y se confió en Dios y hoy está conmigo, estamos ahí, me regaña, ya está, ya volvió a lo normal, está con una limitación que quedó naturalmente, pero está entre nosotros. Entonces, ese es el mensaje que les traigo. Dios es bueno. Y la eutanasia y el suicidio siempre tienen solución. Todo está en encontrar las fuerzas, ampararse en la familia y confiar en Dios. Bueno, les doy las gracias por el espacio. Muy buenas tardes para quienes están presencialmente acá, como quienes están en la plataforma. Querido Camilo, la cátedra de enseñanza que nos ha dado está fundamentada en esa cátedra de enseñanza que el mundo mayor le dio a Kardec a través de preguntas y respuestas. Entonces, es decir, aquí no tenemos nada que darle a usted, pero lo único que sí le podemos dar, ven querido hermano, es un abrazo lleno de sentimientos, de afecto, de cariño y de mucho amor. Gracias. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos y creo que es decir, nos hemos deleitado una cátedra de enseñanza muy versátil en todos los sistemas, en todos los órdenes y conceptos de la vida. Y así su señor padre lo siga regañando. Sí. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Gracias.
Bueno, nos disponemos para la oración, por favor. Bueno, Señor, gracias por este día que nos has dado. Gracias por la salud, por la comida, por darnos un día más de vida, porque hoy tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo, de conocer cosas nuevas. Gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí presentes. Y te pido por las personas que necesitan de tu ayuda y que pasan malos momentos. Que sea.